El mundo me juzga según sus reglas. Y yo me someto a su juicio, porque es el mundo en el que vivo. Es el único que puede salvar la ciudad. Nos lo debe. Sé que me tengo que contener. Lo sé. Lo acepto. No es una versión argentina de El Joker, porque está clarito que es Diego Peretti ese, pero está protagonizando El Joker. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, todos los caminos conducen hacia el mismo desarrollo. Cuando hablábamos del Papa Francisco vestido con esas camperas puffer de una manera tan canchera, vimos también la posibilidad de imaginar a los hijos de Brad Pitt con, con quien era su expareja. Algunas cosas no caen muy bien, pero todo tiene que ver con la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar aquí con una persona que es artista, es cantante, tiene esa beta por la actuación también y es además especialista en tecnología. Está con nosotros Marcos Escodelari. Marcos, qué gusto que estés aquí, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, la inteligencia artificial definitivamente es algo que hoy está en boca de todo el mundo y nos empezamos a preguntar qué tan cerca o qué tan lejos va a modificar la forma en la que nos comportamos, ¿no? Porque efectivamente de eso se trata. Si la tecnología, desde que nosotros, los seres humanos, estamos en el planeta Tierra, viene para efectivamente aportarnos una solución a nuestra vida, por ejemplo, cuando, no sé, aquellas personas que habitaban por primera vez nuestro planeta y que necesitaban justamente de algo para cazar, de algún instrumento, de alguna herramienta, y que efectivamente cuando la pudo construir, a partir de ahí dijo, acá tengo una herramienta que me va a ayudar a que la caza sea mucho más fácil. Pero después, cuando efectivamente esa misma herramienta le sirvió en una discusión para poder pegarle a otro, ahí uno entra en el debate de decir, bueno, ¿al final esta herramienta es buena o es mala? A lo cual nos lleva a pensar que efectivamente depende pura y exclusivamente de la intención o del uso que uno tiene. Por eso hoy estamos hablando de inteligencia artificial, que es esta capacidad que tienen las máquinas, las computadoras, los sistemas, para un poco imitar lo que hacemos nosotros los seres humanos, que es razonar, aprender, volver hacia nosotros mismos, corregir nuestros propios errores. Entonces, bueno, cuando siempre se pensó que la tecnología, si miramos hacia atrás en el tiempo, venía reemplazándonos o modificando un poco la forma en la que nos comportamos, teniendo un poco que ver con esta cuestión más técnica, más manual, pero ahora cuando la tecnología empieza a meterse en un terreno que hasta hace poquito era nuestro, como por ejemplo el de la creatividad, entonces ahí el debate se hace mucho más grande. Claro, claro. Bueno, estábamos hablando de cine y ya vamos a mostrar otros trabajos. Hablábamos de James Cameron. Una inteligencia artificial puede dirigir una película, puede escribir un guión, Marcos. Efectivamente, una inteligencia artificial lo que hace es entrenarse con mucha información. Entonces uno le puede pedir que actúe como si fuese un director de cine, una directora de cine, y que efectivamente que pueda escribir o elaborar un guión de terror, pero que contenga tal y tal escena. Entonces, la inteligencia artificial, que fue entrenada con millones de información de películas de terror, de directores de cine, de características de cómo dirigen tales directores. Entonces, a partir de ahí, nos puede elaborar justamente un guión a nuestro parecer. Entonces, efectivamente, lo que volvemos a decir es que ¿va a estar en riesgo nuestros puestos de trabajo o no? Porque efectivamente hoy estoy hablando yo, mañana probablemente esté hablando una máquina, una computadora sobre inteligencia artificial. De lo que sí nos tiene que quedar claro es que la tecnología cambia la forma en la que nos vivimos comportando. Si uno piensa en estos últimos 15, 20 años, antes veíamos una película en el cine o teníamos que estar a una determinada hora, en un determinado lugar, cuando efectivamente el canal decía, bueno, no sé, Misión Imposible 3 este domingo a las 22 horas.
Es más, no sé si se acuerdan, pero decía, la primera hora sin cortes. Sí, ¿no? sí, sí. Como, sí. como un gancho, efectivamente. Entonces uno decía, bueno, me voy a enganchar y después, efectivamente, bueno, vendrán los cortes, la película. Ahora, con las plataformas, nuestra forma de consumir entretenimiento cambió. Yo puedo ver una serie o puedo ver una película en el momento que a mí me quede cómodo. Pongo pausa y le sigo la semana que viene. Entonces, en ese mismo sentido, podemos pensar en un montón de otras cosas. Cambió la forma en la que nos comunicamos. Hoy nos comunicamos con emojis, ¿no? Por ejemplo, no sé, te paso mañana a buscar para que vayamos a pescar, vamos a salir temprano porque quizás haya mucho tránsito. Y el otro te responde con un pulgar para arriba. ¿Qué significa ese pulgar para arriba? Significa, ok, está bien. Compramos en lugares donde antes era físico y ahora no. Ahora, antes, hasta hace muy poco, estaba el auge de comprar en China, Claro. a miles de kilómetros de acá. Compramos un producto que no teníamos, que no podíamos ver qué calidad tenía. Entonces, efectivamente, la tecnología va cambiando la forma en la que nos comportamos. Te quiero consultar, Marco, porque no hace mucho que conocemos la existencia de la inteligencia artificial y nos da la impresión de que ha evolucionado en muy poco tiempo a pasos agigantados. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la potencialidad? ¿Cuál es el límite, si es que lo tiene? ¿Tiene trazado un límite esta tecnología? No tiene trazado un límite, porque efectivamente, como vos decís, esto va creciendo y cada vez nos encontramos con máquinas más y más potentes que tienen la capacidad de aprender más y más. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en una relación de poder, quien más sabe no va a dominar al otro? ¿No? Entonces, efectivamente, cuando nosotros le consultamos a una inteligencia artificial, probablemente le estamos consultando a un sistema que ha sido entrenado con miles de informaciones relacionadas a distintos tipos de características, de distintos lugares, a partir de distintos idiomas. Entonces, incluso en este auge, porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros estamos hoy hablando de esto? Porque se popularizó. Entonces, cualquiera de los que estamos acá, cualquiera de las personas que están en su casa, pueden tener la posibilidad de entrar y pedirle a la inteligencia artificial que, no sé, que le diga 10 recomendaciones para hacer esta noche de cenar, lo cual siempre es el dolor de cabeza de todo el mundo. Claro. Entonces, y le puede pedir que a partir de esas 5 recetas para cada día de la semana, que después le confeccione una lista para hacer las compras. Entonces va a decir, bueno, para todas estas 5 alternativas que te di para la semana, necesitas comprar 5 huevos, tantas cosas, esto, lo otro. Entonces, definitivamente facilita muchas de las tareas que antes, bueno, efectivamente teníamos que sentarnos y hacerlo. Incluso pueden llamar al súper y pedirte los instrumentos para la comida y servirlo. Contanos un poquito qué nos trajiste, porque me parece que esto nos va a servir para adentrarnos también en otro gran tema que a nosotros nos roza bien de cerca, que es la diferencia entre lo real y lo que se termina creando parecido a lo real que no lo es. Bueno, trajiste ahí lo de Joker con Diego Peretti, es impactante. Bueno, efectivamente, lo que hay ahí es lo de Joker. Y después hay, por ejemplo, de Harrison Ford. Si dejamos ir un poquito el video, vamos a encontrar que Harrison Ford participa, interpreta el lugar de Germán Kraus en Dibu, ¿no? Entonces, ¿es Harrison Ford ese que está ahí? Exactamente, en esa escena. A ver, veámoslo un poquito más grande, señor director, si se puede. Mirá, yo no lo había advertido. Ahí No. está. Claro. Claro, son muy parecidos además, Sí. claro. Por ejemplo, acá estamos viendo directamente un absurdo, ¿no? Cuando efectivamente las caras, los rostros no se parecen. Pero bueno, para más o menos interpretar que la inteligencia artificial puede hacer que una cara pueda directamente estar en otra, que ni siquiera comparte ningún rasgo. Entonces, acá lo que tenemos es Rambochella, una mezcla de Rambo, de Sylvester Stallone, con Guillermo Francella. Esta es una empresa de acá de Argentina que se llama Deepfake Art y que consiste esta inteligencia artificial en entrenar con muchas tomas, con muchas fotografías de rostro, entrenar a la inteligencia artificial y luego reemplazar a lo que es el actor original. Hace poquito, que de hecho es otro de los videos que hemos traído, salió la serie de Ricardo Ford,
con la particularidad de que Ricardo Ford es el mismo quien nos recibe a ver la serie. Cuando uno ingresa a ver la serie, hay como una escena donde él dice, pero ¿cómo? Este es el guión que me traen, y efectivamente es él con su cara. Lo que efectivamente se hizo fue que entrenaron a una persona que imita su voz, que relativamente tiene algunos pequeños rasgos, y después con inteligencia artificial pudieron poner su rostro en toda la escena. Entonces uno después se pregunta con todo esto, bueno, entonces, ¿qué pasó con el valor irrefutable de la imagen? ¿No? Porque hasta hace un tiempo uno decía, che, no sé, ¿dónde estuviste el sábado? ¿Tenés no un video para acreditar lo que estás diciendo? Exacto. ¿Lo tenés grabado? Exacto. Y hay una particularidad, porque yo me acuerdo que hace algunos años, y vamos a transformar por un ratito este programa en un programa de chimentos. Ah, qué bueno. Porque hace algunos años atrás, cuando todo el mundo del periodismo de espectáculo tenía la noticia de que Redrado y Luciana Salazar estaban saliendo, pero que efectivamente faltaba una imagen, yo me acuerdo que la revista Paparazzi publica en su tapa una fotografía de ellos dos yéndose de viaje. Entonces, bueno, el debate se armó porque efectivamente ellos negaban que esa fotografía fuese real. Entonces, su director, que en aquel momento era Ventura, él dice, efectivamente yo sabía que ese viaje había existido, pero no tenía la imagen. Entonces, efectivamente le dije a uno de los chicos que trabajan en la redacción que armara un collage, porque yo sabía que la noticia era real. Claro. Pero bueno, yo vendo imagen, digamos, necesito poner algo en tapa. Entonces ahí fue, podemos decir, como el primer caso donde uno empezaba a decir, che, pero efectivamente ahora la fotografía, la imagen, ¿va a seguir teniendo ese valor de irrefutable? Claro. Y ahora damos un paso más, el video, ¿no? Próximamente seguramente vamos a tener videos hechos con inteligencia artificial y donde vamos a tener que aclarar que esa persona que estamos viendo y esa voz que estamos escuchando no es la original, o al menos va a quedar esa duda. Yo te quiero no preguntártelo, pero sí me parece que hay que plantearlo como una cuestión de debate y de reflexión. Entender que puede convertirse en un arma de doble filo. Digo, en su momento Facebook tuvo que dar explicaciones en el Senado de Estados Unidos por el Cambridge Analytics y uno tiene que pensar que no es tan alocado pensar que alguien, por ejemplo, puede con inteligencia artificial hacer decir al presidente de una nación algo y de alguna manera dar una orden a la ciudadanía o habilitar algo en la sociedad y que eso no sea real. Digo, tiene una potencialidad que puede ser hasta peligrosa. Sí, bueno, de hecho fue noticia esta semana, lo hablábamos Marcos, lo de esta mujer a la que justamente con inteligencia artificial le imitaron la voz para un secuestro extorsivo. En el día a día tiene un impacto formidable. Exactamente. Y volvemos hacia el mismo ejemplo de aquellos muchísimos años atrás, a donde recién los transportaba. Esta cuestión de esa misma lanza que aquel hombre o aquella mujer de la prehistoria le servía para cazar o le servía para alguna situación de discusión poder enfrentar a otra persona, lo mismo estamos hablando acá. Se tratan de herramientas muy poderosas que si se usa para algo positivo, fantástico, ¿no? Nos va, por ejemplo, permitir, como hablamos con Pablo, a lo mejor preservar el recuerdo vivo de un familiar que ya no está. Entonces, muy probablemente vamos a poder conservar o poder... Hablar, dialogar. Dialogar con un familiar que ya ha fallecido. Claro. ¿No? O, por ejemplo, de hecho, o poder a lo mejor recrear, no sé, se me ocurre, pero recrear videos históricos con, supongamos, San Martín, que de hecho ahora eso se puede hacer, digamos, uno le puede pedir a la inteligencia artificial que responda como un prócer y efectivamente lo hace, porque ha sido entrenada con testimonios de San Martín, con historias de San Martín, con biografías de San Martín. Entonces, cuando eso nosotros a lo mejor podamos llevarlo al video, al audio, y bueno, probablemente tengamos un documental que presenta San Martín. Claro. Y pensar que Terminator era increíble con inteligencia artificial. Es que la realidad supera la ficción, ¿eh? Ni las películas de ciencia ficción o los guiones de futurología, no sé si... Sí. Bueno, y yo también me quedo... no sé si el fin de la humanidad y esas cosas que por ahí se promueven en las películas de ciencia ficción, pero el impacto en el trabajo, en el mundo del trabajo. Porque, por ejemplo, además también hay que decirlo, es una fenomenal invitación a
la holgazanería o a que ya no tengas que estudiar. Vos, suponte, Que rinda tu avatar, ponele, en claro, la universidad. eso para empezar. Sí. Pero después, una empresa, ¿para qué va a contratar a una persona pensante para tomar decisiones si lo arregla con la computadora que lo tiene las 24 horas por el día? Entonces, ¿qué tipo de trabajos se van a pedir, se van a solicitar? ¿Cuáles son aquellos que se van a dejar de lado? Es algo que realmente transforma la humanidad. No sé si ha habido otra transformación Una así. revolución. Bueno, como cuando empezó Internet, quizás, ¿o no? No, no nos olvidemos que la tecnología, como les decía recién, viene siempre transformando la forma en la que nos comportamos y siempre también viene un poco reemplazando las cosas que nosotros veníamos haciendo. Nunca lo ha hecho de una manera tan inteligente como lo está haciendo ahora, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, pensemos en el ascensorista, ¿no? Que era un puesto de laburo que efectivamente era una persona que llevaba a la gente desde el 2 al 4, del 4 al 6, ¿no? Entonces, cuando efectivamente los ascensores empezaron a tener una memoria que recordaba que primero tenía que ir al 2 y después tenía que ir al 4, entonces ese ascensorista lamentablemente se tuvo que quedar sin trabajo. Entonces, vamos a volver a discutir esto de si efectivamente la tecnología va a venir por nuestros trabajos. Hay un antecedentes y eso se venía pensando cuando fue lo de la pandemia, ¿no? No nos olvidemos, en la pandemia un poco se nos aísla de todo lo que eran nuestras interacciones sociales y empezamos a, por ejemplo, hacer ejercicio frente a una computadora, de cocinar también guiados por una computadora, pero en algún punto necesitamos ese contacto con otro, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, ir a bailar o ir a aprender a bailar y estar con otros. Entonces, probablemente, y esto, como decían ustedes, es un poco un jaque para la educación, porque efectivamente si yo le pido a mis estudiantes que elaboren un informe sobre la segunda revolución industrial y ellos con un renglón ya la máquina responde, y bueno, probablemente en nuestra labor como docente sea pedirle al chico que sepa explicarlo, ¿no? Claro. Que sepa explicar cómo lo hizo, que sepa explicar cómo se lo podría contar él a un amigo, a su mamá, a su abuela, que tenga la capacidad de aprender eso. Claro. Claro. Habrá que regularlo, porque impedirlo es imposible. Digo, No, claro. su devenir es inevitable, ya está entre nosotros, pero habrá que pensar de qué manera se regula y de qué manera se le puede dar un uso siempre ético y a favor de la humanidad, ¿no? Claramente. Marcos, querido, ha sido un placer. Es un tema que da para muchísimo, así que te vamos a volver a invitar en cualquier momento. Y si no puedes venir, nos mandás tu avatar. A tu avatar. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto encantado de cuando quieran. Sí, porque nos quedaron muchas preguntas. Bueno, a usted le quedó una pregunta para hacerle Unas cuantas, a Marcos. unas cuantas. Pero la dejamos para la próxima. Muchísimas gracias, Marcos. Adiós, que le vaya Chau, bien. chau. Chao.